Revive Galar en español. Con sus Pokémon, historia y Gigamax. Descubre Pokémon, Espada y Escudo, Essentials. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy vengo con un juegazo que muchos esperabais hace tiempo, ya que en su momento hablé del proyecto. Y sí, hoy traemos Pokémon Espada y Escudo Essentials en español. La verdad que yo pensaba que había sido olvidado, abandonado o quemado. No sé, siempre pienso lo peor. Pero no, el creador volvió a comentarme que tenía ya una segunda beta preparada, que además tenemos ya disponible en español. Al menos una segunda beta. Pokémon Espada y Escudo Essentials es un fangame creado por Sans, actualmente en beta 2 y en español. Por ahora podremos llegar al primer gimnasio con la misma historia que Pokémon Espada y Escudo oficial. He de decir que puede parecer que esta segunda beta no trae mucho más contenido, pero se han mejorado muchos aspectos del juego. Antes se podía ver mucho más simple, pero actualmente ya vemos mucho mejor la región de Galar y sus primeras zonas. Actualmente cuenta con la mitad de la zona silvestre, donde encontraremos Pokémon e incursiones Dynamax por hacer, que no creo que sean de muy alto nivel por ahora. Por cierto, muchas gracias a Sans por informarme y enviarme su beta. Me estuvo comentando las mejoras y sinceramente es una currada. Además, para el público latino será perfecto, ya que los diálogos se han cambiado un poco y modificado algunas traducciones del castellano para que también lo podáis entender en Latinoamérica. Vamos con una parte importante que luego os veo preguntando por todos fucking lados. En el vídeo de Sans encontraremos dos links. Uno es para la versión en PC con ordenadores Intel y gráficas Nvidia, y otro link que sería la versión Pokémon Espada y Escudo Essentials Lite para jugar en celular y AMD. Por lo que ha dicho el autor, se podrá jugar perfectamente en Joyplay y no tendremos problema con este segundo link. Si lo vais a jugar por Android tendréis el link aquí arriba a la derecha donde explico cómo podéis jugar este y otros juegos. Más fácil imposible. Tendréis la info de Pokémon Espada y Escudo Essentials y al final cómo jugarlo en Android. Ahí encontráis todo para moverlo en el celular, con tutorial y todo. Si te gustan este tipo de juegos de Pokémon, suscríbete con la campanita, ya que así podrás estar al tanto de todas las novedades, además de otros juegazos que ya tengo por el canal. Tampoco olvides dejar un buen like, que así sabré que os gustan estas reviews. Tenemos que llegar al menos a 500 likeazos, gente. También puedes verme por Twitch haciendo directos, además de contenido en Facebook, Instagram y Twitter, incluso TikTok. Tienes todas mis redes sociales en la descripción. Y bueno, gente, vamos con la fucking review. Crónica, te estás enrollando. Da igual, ya estoy aquí para eso. Sobre los Pokémon encontraremos sobre todo de la octava generación, con sus formas regionales Galar. Encontraremos los mismos Pokémon o parecidos que en Pokémon Espada y Escudo, además de Gigamax y área silvestre. Algo llamativo es que la Pokédex no está dividida en dos, como Espada y Escudo, sino que la tendremos única con todos los Pokémon de Galar. En características y funciones tendremos muchas novedades como tipo hada y daño físico y especial. Contaremos con movimientos y habilidades actualizados a la octava generación, con nuevas mecánicas añadidas. Se han incluido también las incursiones Dynamax, donde podrás conseguir grandes recompensas, que esto está bastante chulo. Yo cuando lo vi no me lo creí. Algo llamativo es que la curva de dificultad fue mejorada basándonos en la curva de Pokémon Platino, que seguro mejora la experiencia de muchos. Y vamos con la duración, que como dije será un gimnasio, pero quedará para mucho tiempo, ya que contaremos con incursiones y área silvestre. Según el autor, se quiere añadir todo lo que hay en las versiones originales, por lo que tendremos que estar atentos a las futuras actualizaciones. Y sí, vamos con los gráficos, que serán de estilo quinta generación. Veremos rutas y ciudades muy coloridas, con gráficos llamativos muy distintivos. El estilo es perfecto y recuerda mucho a Pokémon Espada y Escudo, con sus rutas tan verdes y ríos. El apartado gráfico es perfecto junto a sus personajes. La historia será igual o muy parecida a Pokémon Espada y Escudo dentro de la región de Galar, con sus Pokémon Dynamax y Gigamax. Encontraremos personajes conocidos de la saga, junto a muchas novedades y combates. Tampoco os voy a contar de qué va porque creo que todos lo sabemos de sobra. Y bueno, os comento la nota que me dejó el autor sobre las futuras actualizaciones, lo que vendrá
y en qué va a trabajar para mejorar Pokémon Espada y Escudo Essentials en español, que también creo que es importante. ¿Qué depara el futuro? Una beta 2.5 con todos los bugs solucionados, 3 líderes de gimnasio, el área silvestre completo, todos los eventos rehechos con el fin de mejorar el rendimiento y una posible versión light. El juego no solo busca recrear Sword Art Online sino mejorarlo, por lo que, si vemos que hay apoyo, trabajaremos en una beta 3 con el área silvestre mejorada para un mejor sentimiento de exploración. Como siempre, si tenéis algún error podéis comentar al creador Sans para que pueda mejorar el juego y quitar bugs. Encontraréis la información en la descripción. Aquí a veces me lo dejéis en comentarios, pero yo no puedo solucionarlos, gente. Me gustaría que comentaras qué te parece el proyecto, si lo conocías o es la primera vez que lo ves. Comenta y así conseguirás tu corazón muy facilito. Yo la verdad sigo sorprendida por todo lo que trae y me encantaría ver más actualizaciones. Y ahora, bueno, voy con la parte más importante del vídeo, gente, mi opinión personal. Aunque en general no tengo quejas realmente, ya que me encanta. El apartado gráfico de las batallas puede que no sea lo más llamativo, ya que son sprites sin movimiento y ya pues queremos 3D, queremos mucho Alola, mucho tal y bueno, pues no tiene movimiento, ¿vale, gente? F. Pero bueno, aún así tienes un buen rato con las áreas silvestres y demás. Quiero decir que tampoco es una queja, al final son batallas Pokémon y te da igual que el sprite se mueva en formato 3D. Al final lo que importa es la batalla y sí, tenemos hasta los movimientos en español, para que no te quejes. Como comenté, lo mejor es que estará en español latino, que sé que muchos de lo que jugáis lo preferís, por lo que me parece un buen cambio. Sobre la duración, bueno, no es mucho un gimnasio, pero aún así tienes un buen rato con las áreas silvestres y demás. Y bueno, sobre si lo aconsejo, pues obvio que sí lo aconsejo, ahora que estamos en la segunda beta. Se han mejorado muchísimas de las funciones que se habían incluido, es por ello que recomiendo al menos probarlo. Si prefieres esperar depende de ti, yo creo que sí merece la pena probarlo y aventurarse una vez más en Galar, y esta vez en español latino. Si ya lo has jugado, deja tu comentario aquí abajo, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. Incluso comenta si quieres que traiga otro juegazos de Pokémon para el canal. Como siempre, deja un buen like para más vídeos de este estilo, que yo creo que son bastante interesantes. Antes de irte no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y sí, ya me voy. ¡Un saludo!